Bueno, tuvimos un fallo allí con la música, no sé qué es lo que sucedió. Bueno, se murió la música, o sí. Ah, sí, arrancó. No hay respuesta de Carlos Alberto Yurchuk porque él no está escuchando que estamos poniendo country en este momento, pero sí estamos conectados con Charles desde la ciudad de las Diagonales, desde La Plata. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a la señal Ciencia y Misterios esta noche, amigo. ¿Qué tal, Fer? Muy, pero muy buenas noches, señaleros, mucha gente conocida en el chat. Sí. Eh, Así que la verdad estoy contento, pues estamos en familia, estamos todos en familia acá. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque la familia de demonios y de la señal se hace cada vez más unida, ¿eh? Sí, me quedé con ganas de escuchar, dijiste, habías puesto un country ahí de fondo, no sé si quién era, si eran Johnny Cash, No, no Gordon puedo. Lightfoot, Alan Jackson, ¿quién era que estabas poniendo ahí? Willie Nelson, ¿qué habías puesto? No, es música de country genérica que pone YouTube para que puedas pasarla sin que te salte el copyright, porque si no te mata, ¿no? Capaz que te bajan el directo directamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Está bien. Me encantaría poner Johnny Cash, por ejemplo, esta noche. La próxima, a ver si nos burlamos de YouTube y ponemos un Johnny Cash, no sé. Vos sabés que siempre les he dicho a los de YouTube, cuando me sale algún copyright, pero permítanme pagar unos mangos por mes o descuéntenme unos mangos por mes de los derechos de autor y déjenme pasar música para ambientar, que ya está, ¿no? Como sería Dicapif, por ejemplo, ¿no? Que se pagan aquí los derechos de autor, eso sería buenísimo. Pero bueno, cosas que suceden. Charles, bienvenido. Después de un directo impresionante con demonios, al que no pude asistir, pero lo voy a ver después que terminemos con este directo de la señal. Estás aquí, así que doble transmisión hoy. Sí, aparte estamos de gorrita, de gorra, bueno, vos de sombrero, yo de gorrita, como siempre digo, imitando a los grandes, como vos, como Horacio Melo Pistoni, que siempre usa gorrita, como mi amigo Luis Burgo de la FAO, que siempre usa gorrita. Luis Burgo, le mando saludos a Luis Burgo, a ver si alguna vez me contesta algún teléfono, algún mail que no me respondió más, no me llamó más. Desde el 2011 que no quiere saber más nada conmigo. La pelota. Bueno, yo no creo que esté mirando exactamente este programa, pero si llega a estar mirando, espero que le lleguen los saludos también. O sea, es que te veo un poco bajo en la cámara, Charles. Quizás tengas que acomodarla un poco porque te vemos como si fueras un gigante. Ahí está. Ahí estás más centrado. Porque te veíamos como si fueras un gigante. Ahí está. Está bien. Un gigante de la mitología nórdica. Ahora sí. Ahí lo tenemos, Charles. Carlos Alberto Yurchuk. Bueno, temas grosos que vamos a tocar esta noche, temas interesantes porque el fenómeno, le puedes decir ovni o le puedes poner un montón de nombres distintos, no siempre es tan amable como parece, no siempre deja secuelas positivas en las personas, no siempre es agradable el encuentro. Y la realidad es esa, ¿no? Que tenemos que ponernos un poco a tono con otras historias que por lo general no se cuentan, sobre todo quizás en aquellos grupos que abogan un poco más por el tema de los hermanos superiores y pero resulta que a veces el fenómeno parece tener algún tipo de, no te digo de maldad, pero de resultado negativo en cuanto a las interacciones. Y este es un punto que a mí me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo porque, como lo vamos a escuchar en un rato a Miguel Ángel Pumilla, él con el caso de Fermín Sayago, dice que perdió la inocencia respecto a los objetos voladores no identificados, porque justamente es una persona que acompañó en los últimos 20 y pico de meses de vida que pudo transitar tras este encuentro. Una persona que hasta ese día parecía tener una salud de hierro y que se fue deteriorando hasta que falleció en muy poco tiempo. Cuando vemos que llegó Andrea Pérez Simondini, que también está, mira, conectada desde el Museo del OVNI. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a la señal. A ver si te ¿Cómo escuchamos estás, bien. Fernando, Charlie? ¿Me Andy, escuchan bien? Sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, acá estaba
dando una vuelta y dije, a ver, me subo a ver qué están hablando los chicos, pero veo que están con las gorras, toda una cosa rarísima. Uno un sombrero, el otro una gorra. Bueno, Me faltó la mía, yo estaba a buscar una gorra. hace poco hablábamos, Charles, del tema del caso, esta semana misma, del caso Cash Landrum en Historias para Dormir, y la familia señalera se quedó con ganas de saber un poco más acerca de esto. Y no es el único, ¿no? No es el único caso en el cual de pronto los testigos terminan afectados al punto de que quedan con una quemazón en la piel, que quedan con algún tipo de secuela. Charles, son casos interesantes, ¿no? Sí, yo estaba filosofando internamente mientras estabas hablando recién. Uh-huh. En cierta forma es, a ver, para que no se malinterprete y no me salten a la yugular todos los espiritualistas, es natural que exista entre comillas, el mal, digamos, ¿no? Es Uh-huh. parte del equilibrio de la naturaleza, o sea, la naturaleza sí, bien y el mal, el famoso yin yang, digamos, eso que se mezclan y que hay un punto blanco en el negro, en la zona negra y viceversa, y que están como mezclándose. Entonces, que haya seres, entre comillas, buenos y malos, es parte del universo, es así. Entonces, es lógico que así como tenemos seres que hicieron bien a muchos testigos, haya otros que no sean tan bondadosos. Está bueno o sea, lo lindo sería como un cuento de hadas, que todos seamos buenos y vivamos en una pradera donde haya florcitas, mariposas y palomitas y todos estamos en una ronda cantando, pero la realidad es otra y es así el universo, digamos. O sea, entonces, que existan este tipo de seres o que haya este tipo de agresiones en algunos casos, no me parece raro, digamos. No, por supuesto, no hay una gran extrañeza con respecto a la posibilidad de que existan, no sé si llamarlos de esa manera, seres que vienen a atacar a alguien, pero sí es verdad que el fenómeno tiene, y hay que ser bastante sinceros con esto, un lado A y un lado B, ¿no? Es como que el lado A es el lado mainstream, el que más se publicita, el que aparece por todos lados, donde todo lo que sucede es bueno y donde de pronto, ya sea un visitante espacial o de un universo paralelo, o sea parte de una manifestación, casi se diría, ¿por qué no?, relacionado a lo chamánico y a lo de y a la cosmovivencia de los pueblos originarios, parece que todo va a ser bueno, y no necesariamente es así. De hecho, los mismos pueblos originarios te dicen, mirá, no, vos sabés que en realidad no siempre es bueno, no siempre las cosas, o sea, todo tiene un lado A y todo tiene un lado B. Y justamente uno de los casos que más me impresionó, que es este que vamos a repasar esta noche, es el caso de Montemaíz. El 11 de octubre de 1963 se produce esto, Charles. Es una fecha, wow, hace unos cuantos añitos, ¿no? Bueno, en octubre del 63 también ocurrió otro de los casos más importantes de Argentina, que fue el caso Trancas. Claro. Fue en el 63. Sí, parece otra época, pero bueno, en noviembre del 63 lo matan a Kennedy, o sea, para mucha gente el asesinato de Kennedy es más reciente y esto es más lejano, pero en realidad ocurrió un mes antes del asesinato de Kennedy. Fue una década del 60 muy particular. Ya lo creo. Y el protagonista de este caso, Eugenio Douglas, era una persona de armas llevar, digámoslo así. O sea, no era para nada un miedoso ni nada por el estilo. Bueno, ahora lo vamos a escuchar seguramente a Raúl Bertolini. Aclaro primero, con Raúl Bertolini me encuentro en la laguna El Hinojo, cerca de Venado Tuerto. Mirá vos. Porque se había hecho un evento en Venado Tuerto allá por noviembre del 2010, hace 10 años. Uh-huh. Y luego del evento, que fue como un pequeño, no digo congreso, pero fueron varias conferencias, fuimos a la laguna del Hinojo, que queda cerca de Venado Tuerto, a hacer una alerta OVNI. Uh-huh. Y ahí, en esa noche, en medio de un
en un quincho que teníamos por ahí, donde estaban haciendo un fuego, qué sé yo, lo agarro a Raúl y me siento a charlar con él y bueno, lo grabamos, lo grabé y contó esta historia que él, digamos, él como investigador de este caso, que lo conoció a Eugenio, obviamente te va a dar una visión en primer plano de este caso y de esta persona, que insisto, era una persona, era un guapo, digamos, como se decía antiguamente, un guapo, que terminó saliendo corriendo por todo lo que pasó. Corrió por el medio de los campos como Pucheta, digamos, o sea, algo así, digamos, quizás no tan extremo con el caso Pucheta, pero salió corriendo por el campo, y eso queda claro que uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando se encuentra con esta situación. No, de hecho la reacción nunca queda clara porque lo primero que sale es quizás aquello que más profundo tenemos guardado, ¿no? Que es el instinto de supervivencia. Y a partir del instinto de supervivencia, bueno, veremos qué es lo que podemos encontrar en casos como este. A mí me resulta muy interesante que todo esto haya sucedido en un lapso de tiempo que incluye varios puntos o estancias, ¿no? El momento en el que él ve de pronto un objeto que identifica como un coche, un Impala, ¿no? Que mira qué causalidad, era el auto que conducía Fermín Sayago el día que tiene su encuentro, un Impala. Y resulta que, bueno, esa tarde de 1963, sobre las 8:15 de la noche, se encuentra con lo desconocido, porque de pronto ese Impala se le transforma en otra cosa. De pronto ese Impala es algo así como un objeto que llega para complicarle la vida. Vamos a escuchar el audio de Bertolini, si les parece bien. Es un corte, nada más, porque vamos a completar la historia nosotros, pero me parece muy importante que lo escuchen a Raúl Bertolini, que conoció al testigo y que completa un poco la imagen, la visión del caso que presentamos en Historias para Dormir. Lo escuchamos ahora aquí, cortesía del canal Demonios de Carlos Alberto Yurchuk. Bueno, en un viaje que traía carbón por la zona de Monte Maíz, dice que alcanza a ver en el camino un auto así como que emitiese una luminosidad. Y le parecía, lo describía como un Impala, esos autos grandes de la época, de los años 50. Pero ves que ese auto se le aproxima cada vez más, ese auto entre comillas. Entonces él, como iba siempre armado, tira un par de tiros a la nave. Cuando hace, digamos, ese proceder, cuando realiza el proceder ese, desde el objeto le emiten un rayo, dice, de color rojo y otro verde, que le da sobre el rostro. Entonces se cubre cara con el poncho que llevaba la manta, y eso así ya de pánico empieza a ir por campo traviesa saltando alambrado. Dice que a los costados dos seres de 2 metros y pico, lo describe así, digamos, para no repetir mucho la descripción, así como si fuese medio robotizado los seres. Entonces termina de descargar las balas sobre esos dos objetos que parecían, digamos, de forma humanoide. Y dice que siente como un ruido de que da en el blanco. Entonces ya con el revólver sin balas emprende la huida ya a mayor velocidad. Entonces los deja atrás, estos dos seres. Y ves como que en el campo ahí lo describe un silo, como si estuviese echado. Bueno, estamos hablando de un caso que de pronto presenta, varias instancias. Este hombre parece que incluso termina por dispararles a estos humanoides. Y Andrea Pérez Simondini está sintiendo un caso clásico, ¿no? El caso de Monte Maíz, Andrea.
Sí, a mí es uno de los casos que más me cautivan porque involucran un montón de factores, digamos, varios testigos, porque más allá de la evidencia de Douglas, Sí. están los testigos que estaban en un velatorio, también estuvo los ciudadanos a pie que vieron como toda una situación física con la luz se dio sobre la ciudad, Ujú. bueno, la denuncia en la policía, el peritaje que hicieron sobre el cuerpo de Douglas y las quemaduras, realmente hay muchos elementos, encontraron círculos, en fin, es realmente impresionante. O sea que encontraron círculos en la zona donde Así sucedió es, esto. así es, encontraron círculos. Yo tengo una versión de uno de los que investigó también el caso, que lo entrevistó a Douglas y estuvo viendo el lugar, que es Roberto Banch, que lo abordó bastante profundamente Ujú. y es uno de los pocos casos que él cree que pudiera tener una respuesta, pero que lo dejó con muchos elementos. Lo importante es que constató la denuncia policial, bueno, hay muchos elementos verificables además. Y es uno de los casos que habría que un poco hurgar para ver que se mantiene en archivo o no de todas esas denuncias que existen, tanto en el hospital como en la policía. Claro, porque tenemos que recordar que este señor de pronto llega, pero con problemas de salud. Por eso lo incluimos esta noche en este especial, en este programa, porque llega con la visión borrosa, siente que le arde la cara, tiene cortecitos en la cara o tiene algún tipo de laceración. Entonces, sobre todo el tema del problema visual es algo que tiene mucho que ver con otros eventos que hemos estado narrando en Historias para Dormir en los últimos días, como el de Heinonen, que también termina con eventos, con resultados relacionados al evento que no son muy agradables que digamos, o el mismo de Cash Landrum, donde una de las testigos, termina con problemas visuales que la acompañan hasta la muerte, ¿no? Entonces, parece que de pronto la interacción con esto, con lo que sea, puede dejar secuelas físicas. Y justamente hablando de eso, no es extraño entonces el pedido, este informe que de pronto sale a la prensa, del pedido de Bass a un equipo de médicos para analizar justamente los efectos físicos de los encuentros con objetos voladores no identificados, tanto en la dermis, en la piel, como incluso a nivel cerebral. Charles, conociendo todos estos datos, ¿vos qué pensás en definitiva de este caso en particular? En este caso particular, como puede ser algún otro caso, que los seres reaccionan, o el fenómeno ovni, el fenómeno que está detrás de esto, en realidad reaccionan ante ante un estímulo del testigo, digamos. El testigo, en este caso, le dispara. Reacciona más, y, sí. y esto me recuerda a algunos otros casos, digamos, ¿no? Que el testigo de alguna forma agrede a los seres y estos reaccionan ante la agresión del testigo. Este sería un caso similar. Uno se podría plantear, bueno, pero por ahí no es lo mismo la reacción que tuvo el testigo con la que tuvo los seres, qué sé yo. Pero bueno, el testigo le disparó. Está bien, aparentemente no le hicieron nada a los disparos a los seres. Pero en muchos casos la supuesta agresión del fenómeno ovni es como una reacción ante un estímulo del testigo. O sea, no estoy justificando con esto que lo hayan agredido así al testigo, pero bueno. No, por supuesto. Pero parece ser como una cuestión de acción y reacción, en definitiva, ¿no? Algo también muy natural. Sí, porque en realidad estoy pensando en voz alta, no venía preparado para esto, pero en realidad habría que examinar muy finamente la casuística, para encontrar agresión real sin justificativo por parte del fenómeno ovni, ¿no?
Sí. Habría que hilar muy fino, me parece. Obviamente, seguramente los señaleros ahora nos van a tirar un montón de casos que van a decir, sí, mira, tal caso, pero a ver si se entiende. Estoy pensando en casos donde el fenómeno ovni agrede porque sí, sin que haya algún justificativo aparente, porque generalmente las agresiones son por reacciones del testigo, Ujú. que lo agrede con balazo o como con el facón, digamos, pero hay una reacción del testigo, o por ahí el testigo es quemado accidentalmente porque el objeto, el ovni, se acercó mucho al testigo o viceversa, pero sería como una consecuencia no deseada Exacto, aparentemente. exacto, exacto. Pero que haya agresión así, que baje un marciano y agreda porque sí, seguramente hay algún caso, pero no recuerdo ahora. Habría que hilar muy fino, digamos, ¿no? Sí, habría que hilar fino porque es bastante extraño ya de por sí. Y tendríamos que pensar bien desde dónde. Pero por ejemplo, los casos de la isla Colares, que son muy famosos, allí podemos encontrar quizás algún dato de una agresión que a priori parece porque sí, ¿no? Una agresión que no parece muy justificada, por lo Bueno, menos con la información que tenemos hasta el día de hoy. hago un paréntesis porque ahí lo vi en el chat con el tema de las mutilaciones de ganado, que yo en lo personal yo siempre pienso que la mutilación está directamente relacionada con el tema ovni. De eso sería como un tema aparte de las mutilaciones de ganado. Pero agresiones a humanos, también en el caso Colares sí, podría llegar a ser porque aparentemente no hay nada que haya justificado esa agresión por parte del fenómeno ovni, digamos, ¿no? A esa gente. Ese sería un caso. Es más, te diría, hay muchos casos donde el humano agrede al Sí. fenómeno ovni y este no reacciona, Uh-huh. hasta huye, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el Pero caso que ayer citábamos, por ejemplo, bueno, del oficial Moody, no recuerdo cuál era su rango, este hombre que dice que fue llevado dentro de una nave cerca de la base Holloman cuando estaba esperando una lluvia de meteoritos, él dice que en un primer momento su reacción es golpear y logra golpear a uno de los humanoides y bueno, técnicamente lo desmayan y ahí él se despierta de pronto en una camilla y tiene una conversación con este humanoide al que había golpeado y le dice, bueno, te pusimos allí como unas barras que te mantienen inmovilizado, te las podemos quitar, pero si prometés que no nos vas a agredir más. Entonces él accede y allí comienza a dar como un paseo por la nave donde le explican algunas cosas. Ahora, en el caso de Douglas, que es el caso que estamos tocando, el de Monte Maíz, fíjate lo que dice la crónica, porque es muy interesante, porque tras este primer encuentro con ese auto que luego se transforma en otra cosa, o que él ve bien y que ve unos humanoides, había una vía de por medio. Recordemos que los caminos, hay muchos caminos que suelen bordear vías, y esta no es la excepción, y cruza desde el otro lado de la vía una luminaria blanco-violácea, a no más de 1 metro de altura, se acerca y termina por iluminar todo el terreno que está cerca del testigo. Entonces se escucha un sonido bastante suavecito, casi como un crepitar, y de esta pequeña luz irradian lo que el testigo define como unos rayos, y en ese momento en el que él siente los pinchazos ardientes en el rostro, del lado izquierdo del rostro, en las manos, en parte del cuerpo, y donde empieza a perder su capacidad visual, y es cuando se oculta detrás del camión, saca el revólver que lleva a su cintura y dispara también contra esta luz. Bueno, termina obviamente sin balas toda esta historia, este periplo. Esta luminaria, de pronto al recibir el balazo, hace como un chisporroteo y se aleja con un sonido, con un chirrido
esta luz se va hacia un lugar donde se enciende una luz más grande y allí aparece otra vez ese vehículo redondo al que vuelve a dispararle y que de pronto se va, ¿no? Pero bueno, la historia no termina allí porque comienza toda una historia de persecución a campo traviesa, donde este hombre parece ser perseguido por humanoides. Una historia que da para un capítulo de una serie de Netflix, André, ¿no? Andrea, estás con el micrófono muteado. Si le sacás el mute, te vamos a escuchar, si no va a ser imposible. A ver, tenés que ponerle... Ahí está, ahora sí, ahí está, ahora sí. No sé por qué no se me habilita de la ventanita. Cosas que suceden. Estaba recordando el caso, a ver si Carlos por ahí me ayuda. El caso que investigó la hija del comandante Chamorro en Perú, en un pueblo donde pasó algo muy parecido a Colares, donde en una época hubo un documento que emitió aparte de la oficina, digamos, de la Fuerza Aérea Peruana que investigaba en ese momento el fenómeno, donde los pobladores empezaron a ver cantidad de luces y ellos les disparaban a los ovnis, y los ovnis empezaron a dispararle a las personas. La hija del comandante Chamorro estaba haciendo un trabajo de investigación, tenía que hacer como una tesis para su universidad, y junto con una compañera eligieron el tema de los ovnis y se acercaron al lugar y lograron dar con los testigos, y aparte participaron una noche de las incursiones de estas luces, donde la gente le disparaba con las escopetas. Y eso generó un documento, porque en esa ciudad, que no me puedo acordar el nombre, estaba una base de la Fuerza Aérea Peruana. Entonces lograron reconocer el episodio, y la Fuerza Aérea generó un documento que lo investigó la oficina oficialmente de la DIFA en ese momento, y ahí tenemos un caso muy parecido a Colares. No en la misma magnitud, pero claramente hubo un hecho de ida y vuelta. Y después estaba recordando también episodios no nos olvidemos del amigo Travis Walton, que... Bueno, sí. Que digamos, el rayo lo impactó, no sé si quiso tocar la parte de abajo del ovni, pero le emitieron un rayo que para mí fue un asombro cuando él en el Congreso dijo que con el tiempo entendió que le salvaron la vida. Que le salvaron la vida, claro, que está en la entrevista que está acá en el canal, ¿no? Que es impresionante. Exactamente. Eso. Bueno, yo hasta ese momento nunca había llegado a la situación de darle atención, capaz que lo había dicho, pero nunca le había prestado la atención de su giro, digamos, porque uno, por la parafernalia de lo que veía, se quedó con el concepto de la agresión, pero es muy interesante. Y una cosa que quiero agregar, que dado por el episodio que nosotros tuvimos aquí de Cota Coleman, hay un hecho que estamos poniendo en búsqueda de todos estos casos donde hubo ya no solo un tema de agresión, sino de interacción cercana del fenómeno ovni con el testigo, sobre cuestiones médicas puntuales. Ya tenemos los trabajos que desarrollaron muchos investigadores sobre temas de abducciones con el tipo de sangre, que también se hace el paralelismo con la investigación de mutilación de ganado, pero hay otros elementos que tienen que ver con pérdidas de audición, que es algo que estamos siguiendo muy de cerca, con desmayos, mareos y inestabilidad del equilibrio. Creo que ese factor lo estamos viendo muy, muy puntualmente en varios casos, específicamente la pérdida del equilibrio, y estamos prestándole por primera vez atención a ahondar en ese criterio. Bueno, pérdida de equilibrio, estamos hablando de aparato auditivo, estamos hablando de oído interno, estamos hablando de justamente lo que buscaba Bass en ese informe que se ha desclasificado hace poco, pedido a varios médicos. Es un informe que es muy interesante. Ahora voy a buscar porque aquí tengo parte de ese informe, Andrea, como para que la familia señalera se meta un poco en el tema, porque realmente es muy, muy, muy interesante que de pronto intenten hacer o realizar ingeniería inversa a partir
de los efectos físicos en los testigos de eventos de contacto con objetos voladores no identificados o sus tripulantes. Fíjate lo que dice el reporte para BAS, solicitado para BAS. Es un documento al que se refieren como efectos de campo sobre el tejido biológico. El título original de este documento presentado parece haber sido en realidad efectos de campo médicos agudos y subagudos clínicos sobre tejidos dérmicos y neurológicos humanos. Según la introducción de este estudio, el documento es un examen de signos y síntomas médicos y clínicos. A ver, síntomas médicos y clínicos sobre la cuestión biofísica, las lesiones conocidas y, por qué no, esperadas también, de campo cercano con microondas. Exacto. Con microondas. O sea, exposición involuntaria a sistemas anómalos. Ese sería el título. Exposición involuntaria a sistemas anómalos que corresponden con estos artefactos. A ver, el informe en sí está compuesto por lenguaje clínico que es bastante engorroso, pero una visión superficial que pude hacer más o menos te da la idea de que todo el informe está en examinar las lesiones que pueden haber ocurrido después del contacto con objetos voladores no identificados o estos fenómenos aéreos anómalos. Pero el tema es que hay algo muy interesante en este informe, que si bien se trata de escapar del concepto ovni porque evoca automáticamente al platillo volador, el término aparece 16 veces en el informe. No aparece ni una ni dos, sino que aparece 16 veces en el informe. Y la palabra anómalo aparece 27 veces. Estamos hablando de un informe médico concentrado, enfocado en los efectos sobre seres humanos de ovnis y eventos anómalos. De hecho, incluso dentro de este informe se menciona en varios párrafos algo que es muy interesante: el programa avanzado de aplicaciones de sistemas aeroespaciales, ¿no? Es un tema bastante interesante, y de hecho la revista Popular Mechanics habló con Christopher Green, que es médico forense y neurocientífico y es autor de este estudio, del equipo que realizó el estudio. Y Green, bueno, más allá de estar bastante sorprendido de conocer que su trabajo había salido a la opinión pública, dijo que, bueno, tenía la impresión de que ese trabajo al final nunca se incluyó en el conjunto distribuido de documentos que habían salido a la luz a partir de la ley de información, ¿no? Y que en realidad le sorprendía que esto haya alcanzado el interés público. Pero, por ejemplo, para citarte un párrafo como de lo que dice Popular Mechanics, como ejemplo de amplitud de este estudio, ciertas características de los campos asociados con la propulsión exótica pueden ser, casi con certeza, registros de archivo de los efectos sobre la fisiología humana. Por lo tanto, bajo la consideración de los autores, está la externalización de un análisis médico de los datos de archivo para determinar cuáles son los mecanismos probables de estos efectos, o sea, fuerzas de campo, electromagnéticas, microondas. Algo tienen que encontrar allí para poder darle una lógica a estos efectos fisiológicos que reportan. Y la intención, en definitiva, de este reporte es explicar qué mecanismos hacen que el tejido humano en este contexto
terminen dañados y poder encontrar un enfoque para analizar esos eventos desconocidos. Hay información muy interesante e importante allí para seguir indagando en qué es lo que puede estar sucediendo y por qué se lo toman tan en serio. Sobre todo, por qué se lo toman tan en serio. Recién estaban hablando, por ejemplo, aquí del caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, ¿no? Otro caso clásico, que el hombre se acerca al objeto volador no identificado y muere 3 días después. En un ratito lo vamos a tener a Carlos Largo narrando la historia, pero suceden cosas que son muy fuertes en este sentido, Andrea. Sí, ni hablar, y ahora que escuchaba eso me estaba acordando también de un caso clásico de la provincia de Santa Fe, el caso Morresi, donde es un hombre que cerca del Casilda estaba haciendo tareas rurales y fue también alcanzado por rayos, y hay todo un gran trabajo que hizo Nicolás Ojeda y que después revisó Luis Reynoso, consiguiendo todo el expediente médico, y también el concepto de las laceraciones en quemaduras que perduran por el tiempo, pero el tiempo hablo de años y para toda la vida. Es una característica también bastante interesante de seguir en los protocolos de investigación. Sí. Pero recuerdo eso, ya lo vamos a publicar, el caso Morresi con todos sus expedientes, porque me parece que es un hecho increíble que tuvo mucha trascendencia en la época y que también hablaba de una agresión física pero contundente, con rayos de color colorado, que es el mismo caso de Douglas, digamos, el caso de Montemaíz. Los rayos colorados aparecen en varias de las escenas, y es un caso realmente que digamos, no todo el mundo conoce, y es extraordinario la cantidad de hechos y evidencia física que tienen. Bien. Buen dato. Bueno, yo voy a invitar a la familia señalera y voy a invitar a nuestros invitados esta noche, valga la redundancia, justamente a conocer el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen, para repasarlo de la mano de Carlos Largo. ¿Por qué? Porque creo que representa muy bien este tipo de eventos y de encuentros que de pronto nos dejan con la boca abierta. Lo vemos y lo escuchamos aquí en La Señal, y volvemos con Carlos Alberto Urechuk y Andrea Pérez Simondini esta noche en esta emisión tan particular en la que nos metemos con el lado B de estos fenómenos que no siempre es feliz y bonito. Hola, ¿qué tal, compañeros de La Señal? Encantado de estar con vosotros una vez más, y además por la ocasión que lo merece este mes de los ovnis, en el que, bueno, pues vamos a compartir experiencias ufológicas y casos que ya forman parte de nuestra historia, de la historia del periodismo de misterio. Y bueno, yo quería rescatar un caso imposible, un expediente sin respuesta, que me sorprendió muchísimo, lo desconocía, y bueno, pues llegó a mis manos gracias al compañero Juan Jesús Vallejo. Ya sabéis que formó parte durante muchos años del programa Cuarto Milenio como reportero, y también del programa hermano Milenio 3, el programa radiofónico de la cadena SER que Iker y Carmen hacían todos los fines de semana. Bueno, pues Juanje actualmente se encuentra realizando una labor muy potente, fortaleciendo el periodismo de investigación en Colombia, y es allí donde rescató el caso que nos acontece y que es uno quizá de los que se ha convertido en mis favoritos. Es el caso que ocurrió en el año 1969 en Anolaima, en esta región de Colombia, y el protagonista es Arcesio Bermúdez. Seguramente conozcáis este expediente porque no es desconocido. Y bueno, pues a mí me sorprendieron varias cosas. En primer lugar, esa forma en la que se produjo el avistamiento, y sobre todo quiénes fueron los testigos. Recordemos que estaban todos reunidos en una reunión familiar en una casa, en una zona de campo, en la que había presencia de niños, de numerosos niños que se encontraban jugando en el comedor, en el interior de la casa. De repente, Marina y María Cristina, que son dos de los testimonios que rescató Juan Jesús Vallejo, pues ven como una gran luz ilumina prácticamente todo el interior del comedor,
y observan una especie de objeto, una especie de esfera, que es la que se encuentra directamente a Arcesio Bermúdez, este hombre que estaba ya metido en los años 50, en sus 50, y que es el único que se atreve a salir de la casa para hacer frente un poco a lo inexplicable. Y allí es donde Arcesio se encuentra con esa extraño cuerpo, con esa extraña esfera que le produce algún tipo de radiación. ¿Por qué señalo lo de la radiación? Porque es otro de los elementos que a mí me fascina, ¿no? Y que me lleva a preguntarme sobre este suceso. Cómo este hombre en tan poco tiempo afirma sentirse debilitado, enfermo, quizá por esa exposición a la que se había sometido durante esos segundos junto a aquel ovni, y bueno, cómo termina falleciendo. Incluso se producen elementos misteriosos descritos muy bien en la entrevista que realizó Juan G. a estas dos mujeres, a estas familiares directos de Arcesio, que incluso cuando ya en sus momentos últimos de vida, cuando se encontraba en la cama, pues es uno de los médicos el que le pincha a Arcesio Bermúdez y salen esas especies de esferas cristalizadas de sangre, casi como si a este testigo se le hubiera congelado la sangre, fruto de esa radiación. Y bueno, para terminar, hay otros elementos también que quería comentar que me fascinan, que me siguen llamando, ¿no?, a preguntarme sobre este asunto. El siguiente es concretamente, pues cuando llega este caso a manos de investigadores internacionales, concretamente norteamericanos, que llegan a Nolaima en busca de respuestas, ¿no?, de datos para saber qué ha podido ocurrir allí. Y someten a estos niños, no son uno ni dos, sino son varios los que avistaron este fenómeno, a una sesión de hipnosis para intentar recordar qué es lo que habían visto. Y bueno, pues tenemos publicados en la época una serie de dibujos que para mí son escalofriantes, dibujos de lo que vivieron en primera persona estos infantes. Y bueno, por último, también me resulta llamativo el final, ¿no?, el final de esta historia, cómo pues los restos de Arcesio son enterrados y con el paso de los años se exhuma su cadáver y nuevamente surge un enigma, el último quizá, o no, porque el caso sigue abierto para mí. El por qué los restos que se hallaron en el interior cuando se extrajeron los restos mortales los huesos de Arcesio Bermúdez de la tumba no coincidían con las características de este hombre. Parece ser, aquí ya entramos dentro del campo de la leyenda urbana, que lo que allí se halló pues eran huesos de menor tamaño a lo que podría coincidir con la altura de este hombre, de Arcesio Bermúdez. Bueno, pues aquí es donde surgen todas las incógnitas. ¿Qué pasó con aquella luz, con aquella esfera que se topó de frente con Arcesio Bermúdez, un cara a cara? Y sobre todo, ¿qué es lo que le ocurrió, ¿no? Cómo su organismo se había afectado por este encuentro ovni. Y sobre todo esa segunda parte, los niños. ¿Por qué hicieron esos dibujos tan escalofriantes? Y bueno, ¿qué supuso, ¿no?, ese cambio vital para todos ellos? Animo a que podáis revisar toda la prensa que hay del caso, esas entrevistas recientes que Juan Jesús Vallejo hizo a las protagonistas, a dos de las protagonistas. Y ya digo, porque es apasionante, es uno de los casos sin resolver que han quedado ya para siempre en la memoria de todos. Un fuerte abrazo y bueno, que espero que podáis seguir haciendo muchísimos programas más tan interesantes como los que hacéis, los que lleváis a cabo. Un abrazo desde España.
Bueno, como verán, familia señalera, nos hemos encargado de preguntarle a Carlos Largo Mariblanca, parte del equipo de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, también de Milenio 3 en su época, de Milenio Live, acerca de uno de sus casos preferidos. Lo hacíamos hace un tiempo atrás, pero pega perfecto con esta noche en la que estamos repasando estos eventos tan particulares, tan extraños. Carlos Alberto Iberchuk, bueno, es un caso ya clásico dentro de Latinoamérica y que nos deja pensando otra vez respecto a la acción quizás radiactiva de alguno de estos artefactos, ¿no? Que nos deja con un montón de preguntas y pocas respuestas. Me quedé pensando porque me había olvidado, o sea, conocí este caso así por arriba, la verdad no lo conocía en detalle. Pero me quedé pensando en el tema de los huesos, cuando lo fueron a exhumar el cuerpo del testigo. Sí. Y no que correspondía. los huesos no correspondían. Esas cosas raras, viste, que en todo caso, o en muchos casos, más estos casos así complejos y demás, siempre hay elementos que te descolocan, digamos, ¿no? Decís, viste, esos elementos que dan pies sin quererlo a decir, acá hay algo más, acá falta algo. O sea, ¿cómo puede ser eso, el tema de los huesos que no coincidan? ¿Quién accionó después para recuperar esos huesos, los originales, o el cuerpo original de Arcesio Bermúdez? ¿Por qué no está allí? ¿No? No sé. Habría que preguntarle a Juan G. Vallejo, lo vamos a invitar algún día al programa para que nos cuente un poco más profundamente, porque él está en Colombia en este momento trabajando y tiene su propio programa de misterios y sigue investigando este caso de cerca, porque es uno de los que más le gusta también, y te deja la incógnita. Pero también hay otras incógnitas, porque si vamos al punto, a ver, supongamos que las abducciones son algo mecánico y físico, Charles, y que de pronto por ejemplo, hoy narraste un caso de abducción en Demonios, ¿no? Y que de pronto los testigos realmente son llevados a otro lugar, inspeccionados de forma física, médica. Eso también es agresivo, también es una intrusión. De hecho, muchas veces encontramos casos en los que se hablan de exámenes que tienen que ver con el aparato genital, muchas cosas que son invasivas para con el testigo. Esos también son casos de alguna manera bastante violentos. Exacto. Sí, todo el tema de abducción. Bueno, hoy estuvimos viendo el caso de Carlos Díaz ahí en... Si lo podés resumir un poco para que vayan a tu canal, estaría buenísimo el caso. El caso de Carlos Díaz ocurrió en enero del 75, el 5 de enero del 75, domingo 5 de enero del 75 la madrugada. Carlos Díaz volvía de su trabajo, estaba trabajando en un bar, algo así. Ajá. Ocurrió, bajaba del colectivo, tenía que caminar unas cuadras para llegar hasta su casa, una zona media inhóspita, digamos, no era el centro de Bahía Blanca, sino que era en Ingeniero White, muy cerca de Bahía. Ingeniero White. Y de pronto, una luz, un rayo, lo elevan, seres sin manos, sí con un brazo pero sin manos, hay como un forcejeo ahí, pierde la conciencia y aparece desde Bahía Blanca, para que se ubiquen más o menos los que no son de Argentina, aparece, no te digo al instante, porque no se pudo precisar un tiempo exacto, pero 3:30 ocurrió el caso, en la madrugada, antes que amanezca, apareció en el patio de una casa de Once, del barrio de Once, en Buenos Aires. Wow. 600, 700 kilómetros en una hora, ponele, por decirte una cifra. Mucho. Él justo había comprado el diario, cuando salió del trabajo compró el diario del domingo, la nueva provincia del domingo, y apareció en Buenos Aires en la madrugada de ese día, con el diario La Nueva Provincia del domingo de ese día, cosa que normalmente llegaba a la tarde a Buenos Aires ese diario. Ajá. Tenía algunos, también se ve que en el forcejeo hubo agresión física, por decirlo de alguna forma, tenía
le habían arrancado parte del pelo, bueno, algunos moretones y demás. Popularmente se lo conoce este caso como bueno, el caso de la teletransportación de Bahía Blanca a Buenos Aires, pero la parte más interesante del caso, a pesar de que el caso en sí está buenísimo, la parte más interesante del caso es lo que ocurrió después, porque como él era ferroviario, o sea, aparte de trabajar de noche como un trabajo extra en un restaurante, algo así, también era ferroviario. Entonces el hombre, cuando llega, el hombre donde apareció del patio, que no estaba en ese momento, cuando llega a la casa, lo ve a Carlos Díaz, digamos, en el patio. ¿Qué hace? Lo lleva a una comisaría. O sea, Carlos Díaz le trató de explicar la situación, él lo lleva a una comisaría, y en la comisaría, como físicamente estaba agredido, y como dijo que era ferroviario, lo llevaron al hospital ferroviario que estaba antiguamente ahí por la zona de Retiro, o sea, no está más. Y lo interesante es que, según diferentes versiones, lo visitaban, o sea, a Carlos Díaz como que lo aislaron dentro del hospital, no lo podía visitar nadie, salvo, bueno, obviamente los doctores y las enfermeras que lo cuidaban, y aparecieron extraños personajes supuestamente del gobierno de turno, estamos hablando del año 75, gobierno de Isabel Perón, que le hicieron muchas preguntas, qué sé yo, y demás. Así que a mí lo que me interesa, y con Rubén Rombola, que es con quien hablamos del caso hoy, me interesa mucho profundizar en esta parte del caso, ¿no? Tratar de ubicar gente que haya estado en el hospital ferroviario en ese momento para brindarnos más datos de todo lo que implicó la internación y todo el entorno que había detrás de Carlos Díaz. La verdad que es un caso fantástico. Estuvimos tratando, nosotros con Rubén tenemos un par de teléfonos de Carlos Díaz, porque Carlos todavía vive en Río Ceballos, lo último que sabemos de él. Mariela de Tomaso de Capilla del Monte también me pasó un teléfono. Lo estuvimos llamando por todos lados, no lo pudimos ubicar por ningún lugar. Así que lo mismo que decía en mi canal, le digo ahora a los señaleros, si alguien tiene algún dato concreto, algún teléfono, algo para ubicar a Carlos Díaz, que nos los pase, porque la idea era, bueno, cuando se lo puede ubicar, hacer un directo con él, claro, para que nos brinde su detalle. Después hay como una segunda parte de la historia de Carlos Díaz, que es a partir de este caso, él como que cambió muchísimo su vida personal, familiar y también, digamos, espiritual, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ya se hizo contactado, ya viajó no sé a dónde, a Saturno, estuvo con el hijo de Gorbachov y toda esa historia. Pero bueno, esa segunda parte no quita mérito al caso en sí, al caso original, ¿tá? Está claro que sí hubo un cambio en él a partir del caso, que se nota perfectamente cómo aborda el tema OVNI, porque justo estábamos viendo pasé una entrevista, que ahora que la tengo a Andrea en línea, le digo, te robé Andrea de tu canal de YouTube, la entrevista del canal 9 Bahía Blanca que le hicieron a Carlos Díaz casi después del caso, a los pocos días del caso, y ahí vimos un Carlos Díaz posterior al caso que hablaba de una forma con respecto al caso y al tema OVNI, y después en ese mismo reportaje le hacen otro reportaje 15 años después, en el 90, y es totalmente distinto cómo aborda el tema OVNI, o sea, con qué seguridad lo aborda, y ya era contactado y todo eso. Pero bueno, más allá de esta segunda faceta de Carlos Díaz, reitero, no le quita mérito al caso en sí, que me parece uno de los casos más fantásticos de Argentina. Y sí, la abducción son parte de esa agresividad del tema OVNI, digamos, ¿no? Es un poco, hago lo que quiero con vos sin que vos tengas mucha posibilidad de oponerte. Sí, a este nivel somos simples juguetes para ellos, o sea, pueden llevarnos pueden meterse en tu pieza, estás durmiendo, se te meten en tu pieza y te llevan, te agarran donde sea, te llevan donde sea, te dejan donde sea, porque a Julio Plana lo dejaron a 14, 15 kilómetros del lugar, a otros, al caso de Salta del 59, que lo llevaron de Bahía Blanca a Salta, y a Carlos Díaz de Bahía Blanca a Buenos Aires. O sea, te pueden dejar donde quieran, hacen lo que quieren. En ese sentido es como que decís, o sea, no somos nada, no hay forma de oponerse, digamos, ¿no?
Porque por más que... Imagínate vos o a los señaleros que están viendo este video, vamos a pensar fríamente. Sí, dale. Después cada uno va a reaccionar, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Pero supongamos, vienen y te abducen. ¿Cómo reaccionar? O sea, ¿qué puedes hacer? Viendo todos los casos de abducciones que hay, las diferentes reacciones de los testigos, Pucheta, policía. Sí. O sea, supuestamente que estaba acostumbrado al peligro, a enfrentar el peligro. ¿Y cómo reaccionás? O sea, ¿cómo te defendés? ¿Cómo salís de eso? Entonces, una buena pregunta sería esa, decir, ¿Cómo te debemos defenderías, reaccionar ante Andrea un caso Pérez de Simondini? abducción? ¿Vos cómo reaccionarías ante el evento de una posible abducción? ¿Alguna vez lo pensaste? No sé, porque yo tuve dos experiencias que fueron, las dos reacciones siempre yo me excito mucho. Lo más aterrador que viví, que fue, creo que lo conté, no sé si te lo conté o lo conté privado, es una noche en un campo donde vino una masa cuciforme negra que la verdad que nos quedamos petrificados todos. Sí. Y digamos, y ahí sentí el miedo en toda su exponencia, porque El miedo en el cuerpo, nunca mejor dicho. sí, te quedas, en mi caso me quedé paralizada, pero paralizada de que me temblaba todo, me agarró un temblequeo interno como tiritando, y a su vez no me podía mover, no quería nada, ni dar vuelta, ni mover un ojo, nada de nada. Por lo cual entiendo que si me pasa algo parecido, sería bastante parecido a esa reacción, que fue realmente algo que no me gustaría vivir nunca más en la vida y que por suerte no volví a vivir. Mira que lo comparé, el día que me robaron, que entraron ladrones a mi casa y me ataron y todo eso, Sí. lo primero que hice fue comparar el miedo con esa noche. Y me asusté, tuve miedo, pensé que me iban a hacer cualquier cosa, y no fue ni siquiera cercano a lo que yo viví esa noche. Y que coincide con lo que después compartimos con los que estábamos esa noche. Realmente fue terrorífico. Y pienso que reaccionaría igual. O sea que ni siquiera se acerca al peor acto de violencia, o no el peor, pero uno de los peores actos de violencia que uno puede sufrir, que es que entren a tu casa, te aten, te maltraten, te desvalijen, ni siquiera a ese punto. No. Discúlpame, es interesante esa comparación, porque lo que hace el fenómeno ovni en una abducción, digamos, es similar a lo que te hace un ladrón cuando entra en tu casa. Lo que pasa es que el ladrón te lleva cosas materiales, el fenómeno ovni te lleva a otro tipo de cosas. Te lleva a vos. Exacto. Y es muy bueno eso que acaba de decir Carlos, porque tal cual yo creo que es tomar conciencia de que no sabes a qué te puede venir del otro lado. Con un ladrón sabes que estás expuesto a cosas muy graves, que hasta quitarte la vida, y medio que como que lo procesás. En lo otro no tenés capacidad de procesar qué es lo que puede haber en lo extraordinario, digamos, lo distinto. Lo desconocido, con lo desconocido, todas las letras y en mayúscula. Lo desconocido. Exactamente. El momento después de esto, me imagino la presión, ¿no? Lo que yo recuerdo es, una cosa de bien de contingencia. Pero se te afloja todo y empezás a temblar. Me imagino lagrimear también, ¿no? Las piernas te tiemblan y vos querés parar y te tiemblan solas, y es horrible. ¿Has llorado de emoción en alguno de estos eventos? No, yo no lloro ni que me caguen a palo. No hay nada. No poder, como el temblequeo es lo que más recuerdo. Y mi mamá también me parece que temblequeaba mucho. Y el hecho de como que te falta la respiración y que no y tenés entumecidos los músculos, eso fue como parálisis, pero sin ser parálisis, una cosa rarísima. Sí, es como que tu mente no llega a procesarlo todo y hace un parón, ¿no? Un stand-by. Ok, pará. Vamos a ver qué está pasando acá. Y nos llevó una hora larga recuperarnos. Una hora, pero fácil, larga. Me imagino. Larga. Sí.
nunca más volví a sentir eso y no lo desearía sentir nunca más en la vida, porque es horrible. Ok. Creo que nos queda claro a todos. Bueno, familia señalera, quienes están viendo en este momento, acaba de dejar Luis Castillo el canal de Andrea Pérez Simondini para que vayan y que se suscriban. También el canal de Demonios de Carlos Alberto Urechuk, que también está el enlace allí para que vayan y se suscriban. Pueden encontrar un montón de material que ellos están volcando constantemente a internet en sus canales, que son geniales, así que se los recomiendo altamente se los recomiendo. Explora, cuestiona, descubre. ¿Qué te acordás, Carlos Alberto Urechuk, del caso Fermín Sayago, año 1980, Santa Rosa, La Pampa? ¿Cuál es el recuerdo que te viene a la mente, el primer recuerdo que te viene a la mente? Con este caso que hoy me dijiste, eso es un caso genial. Bueno, el año 80, caso Sayago, caso Cash Landrum. Cash Landrum, que también lo tenemos para hoy. El año en que yo recibí aquella famosa llamada telefónica de algún ser de otro planeta o dimensional. Fue el año 80, o sea, el año 80 pasó de todo. No, hablando en serio del caso Sayago, como decías vos, el caso Sayago ocurre en abril, creo que si mal no recuerdo, 22 de abril del 80, y él fallece el 22 de septiembre del 80, o sea, pasó 5 meses entre que pasó el caso y demás. Hasta ese momento él tenía una salud de hierro, digámoslo así, porque creo que era maratonista. Era maratonista, o sea, entonces obviamente lo que uno va a pensar es, hay una relación directa, o sea, una persona con una salud excelente, por más que supuestamente traía algún problema congénito, qué sé yo, pero hasta ese momento estaba perfecto y de golpe en 5 meses se muere. Entonces la relación, sea por causa directa o indirecta, porque por ahí, bueno, todo el shock que le provocó ese caso desencadenó en su cuerpo la enfermedad que después lo terminó muriendo, o sea, por ahí fue algo, una consecuencia no deseada del encuentro, pero bueno, que hay una relación, hay una relación. Y es un caso llamativo, es muy... Bueno, ahora lo va a contar bien nuestro amigo Punilla, pero que se le aparezca, digamos, ese objeto que casi como que se iba a posarse arriba del auto, y cómo aparecen estos seres después de sentir un viento y le aparecen 2 seres, es caso muy raro, como raro a veces es el tema OVNI. Absolutamente, además seres que, bueno, no voy a adelantar la descripción porque realmente la descripción es súper interesante. Nos metemos con el caso de Fermín Sayago para seguir adentrándonos en este tema, en un tema que, como digo, parece ser el lado B de los objetos voladores no identificados y sus extraños tripulantes. Esta noche aquí en compañía de Carlos Alberto Urechuk, Andrea Pérez Simondini. Somos muchísimos, ahora me voy a meter con el chat cuando regresemos de este primer corte, pero lo vemos a Miguel Ángel Pumilla cuando nos narraba esta historia hace un tiempo atrás, de entre casa, con unos mates y con Fermín Sayago como tema principal. Estaba en estado de shock, lo estaba atendiendo personal sanitario y médico. La referencia estaba dada en un lugar de Santa Rosa que se llama Avenida Belgrano, cerca de lo que sería, o entre Argentino Valle y creo que es Mariano Rosas, al medio más o menos de ese lugar. El sujeto que había llegado al sanatorio tenía muy fuerte dolor de cabeza y estaba en profundo estado de shock. Refería haber aparecido en ese lugar con su auto y que no recordaba cómo había llegado ahí después de haber tenido una experiencia en otro lugar de Santa Rosa, que sería Circunvalación y Vías del Ferrocarril, cerquita de eso, que hay unos 2-3 kilómetros de diferencia. Que de hecho es muy cerca de acá. Es muy cerquita de mi casa, sí.
lo primero que hacemos es, la gente de los más jóvenes del grupo salieron a relevar por todo el vecindario y a encontrar las personas que habían visto a Fermín Sayago tirado arriba del capot del auto, agarrándose la cabeza y retorciéndose de dolor. Esa era la referencia de los que pasaron por el lugar y los que acertaron a llevarlo al sanatorio. El auto estaba como inclinado, no estaba estacionado, estaba como inclinado, como que había parado por inercia, por decir así, contra el cordón de la vereda. Está en la avenida Belgrano. Esto en la avenida Belgrano. Y lo de los testigos es haberlo visto en ese lugar tirado arriba del capó, agarrándose la cabeza de dolor. El suceso en este otro lugar, al que vamos también a ver si encontramos alguna persona que tiene alguna referencia para darnos sobre este particular. En ese momento no apareció nadie. Muchísimos años después tenemos alguna que otra referencia, pero en ese momento no había aparecido nadie. Y empezamos a hacer la investigación de práctica, mucho trabajo de campo, que es timbre casa por casa, ver los vecinos, todo Santa Rosa. Hubo una movilización muy grande porque eran estos chicos que estaban junto con nosotros, eran muy dinámicos, eran de escuela secundaria, tenían toda la fibra en el momento para hacerlo, todas las ganas, y salieron a hacer lo que es muy difícil de hacer en el momento. Así que hubo un relevamiento de momento en la situación y después hubo el rastrillaje propio del seguimiento, ¿no? de la casa. Pero lo primero que teníamos ya muy fresquito era esto. Apareció tirado arriba del capó en la avenida, lo llevaron al sanatorio, lo están tratando, y el lugar donde se referenciaba que había sucedido esto. Bueno, muy importante y muy interesante comenzar con el principio, ¿no? Que es el momento en el cual ustedes se notician de lo que está sucediendo, que reciben la información, es lo primero que tienen, este resumen, lo encuentran tirado sobre el capot del auto, con un fuerte dolor de cabeza, el lugar donde lo encuentran, y bueno, la historia a partir de ahí se empieza a poner más interesante, o por lo menos el relato de él se transforma en uno de los relatos clásicos y hasta casi un poco perturbadores de lo sucedido relacionado al tema OVNI en la provincia de La Pampa. Entonces, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue en trasladar nosotros al lugar, que obviamente no había nada, fotografiar todo lo que pudimos de ese lugar, tirar al vacío, como se suele decir, a ver si pescamos algo, no había nada, y todo el trabajo de investigación subsiguiente. Yo particularmente estuve al lado de Fermín Sayago 28 meses, que fue, digamos, el tiempo de su supervivencia a este hecho, y haber vivido todo su proceso de deterioro progresivo en estos 28 meses. ¿Quién es, antes del incidente, Fermín Sayago? Un pintor de obra, atlético, maratonista de 42 kilómetros, un estado físico envidiable, si se quiere. Totalmente. Un hombre simple, de una familia común, de Santa Rosa, y su oficio era estar arriba del andamio, ¿no? Pintar, pintor de obra. A partir de este suceso, empezó a ser una persona desconocida para sus familiares, para sus allegados, no poder dormir de noche, entrar en pánico permanente, terror de ser visitado nuevamente, de tener otro contacto, y empezar en un deterioro progresivo de su salud que lo llevó a estar en diálisis
hasta el momento de su muerte, 28 meses después. Hay un antecedente familiar que tiene que ver con problemas de riñón. No en él, nunca había tenido un problema, pero parece ser que el shock emocional, o vaya a saber qué, lo provocó, o lo exaltó, o hizo que aflorara esto que estaba latente. O hizo un gatillo disparador, sí, de algo latente, sí, totalmente. Yo no puedo decir que el encuentro con seres es lo que... No puedo decir que es estar expuesto a lo que lo llevó a su deceso. Hay un antecedente familiar. Entonces tengo que valerme de esta idea, primero que nada. Por supuesto. Lo cierto es que él gozaba de esta condición previa y después el salto fue a partir de este hecho. Lo que habla de que no es un hecho espontáneo por su propia naturaleza. Vamos a ser fabuló, vamos a suponer, está mintiendo. Nadie después de una mentira termina en un proceso como este. O sea, el shock emocional existió. Síguenos en Instagram para saber todo lo que hacemos. La Señal, Ciencia y Misterios. Estamos en La Señal, Ciencia y Misterios y ese era el primer corte y una reflexión que me parece fundamental de Miguel Ángel Pumilla. Nadie que está fabulando termina con un proceso que tras 28 meses lo encuentra muerto, ¿no? Es una cuestión muy fuerte para decirlo así, pero es la realidad de este caso en particular. Sí, Charles. No, un fe de rata, sí, yo me equivoqué. Dije 22 de septiembre del 80, es 22 de septiembre del 82 que murió, o sea, 29 meses después del caso. Pero igual, a lo que iba la reflexión es la misma, digamos, ¿no? O sea, después de este caso, una persona con salud de hierro, no tan rápidamente como yo había calculado al principio, pero paulatinamente empieza a desmejorar hasta llegar a su muerte. Así que es inevitable, como decía al principio, encontrar la relación directa o indirecta. O sea, no sé si es una consecuencia por lo que sufrió, por lo que le hicieron, o simplemente por el shock que vivió, que desencadenó en su cuerpo la enfermedad, como bien decía Pumilla. Sí, las opciones están sobre la mesa. ¿Vos qué pensás, Andrea Pérez Simondini? ¿Puede ser que quizás este shock le haya provocado esto o estamos hablando de otras posibilidades aquí? ¿Lo podés relacionar con algunos otros casos que conozcas? Sí, a ver, el caso es increíble en todo aspecto. Como todo, hay varias miradas de la investigación. Yo creo que los elementos que presentó, sobre todo los médicos, yo me baso mucho en estos casos en los elementos que son constatables, porque más allá de lo extraordinario de los relatos, vos tocas un tema que es parte del eje de otra mirada sobre el caso, ¿no? El tema del shock emocional y no hay que perderlo de vista, es parte de la investigación por más que no nos guste. Y en ese sentido lo único que puedo aportar es lo que voy leyendo de uno y lo que voy estableciendo como criterio propio. Sí. A quienes aportaron el efecto del shock, digamos, siempre es como que faltan cosas para darle contundencia a las afirmaciones. Para mí es un caso que queda abierto, sí, porque merece ser investigado y acá es bueno hacer una reflexión, ¿no? De lo importante cuando uno, que parece que es un modismo, que nos caracteriza a los ufólogos, que es cuando se habla de un equipo multidisciplinario. Lamentablemente casos tan importantes como este siempre tienen como un abordaje sesgado o una mirada muy específica o otra que la contrapone otra mirada específica, pero en el global de todas las variables a analizar, sí, hay elementos que no se tienen en cuenta y que para mí, como en casos como este, serían fundamentales. ¿Cómo cuáles? Peritajes técnicos, análisis de suelo, elementos de peritaje sobre el auto,
la cuestión médica, que es por ahí la que genera más contundencia en este caso, abordajes psicológicos, en fin, digamos, de todas estas variables es como el caso Douglas. El caso Douglas también, si hubiera un organismo que tuviera la capacidad o la potestad de tener todos esos abordajes, yo creo que muchos casos de por sí nos darían una herramienta fundamental para sostener con mucha fortaleza algunas teorías y ir en desmedro de otras, digamos, sin hacer hinchada por ninguna, ¿no? Simplemente tal por cual. darle contundencia, digamos, al caso. Tal cual. Y este caso creo que se lo merecía y se lo merece, ¿no? El abordaje más profundo. Lamentablemente, en este caso, por ahí se puede reconstruir un poco buscando otros testigos, que es lo que más nos gusta hacer. Sí, tal cual. Y quizá tengamos la chance de... Mira, en una práctica que estamos haciendo con Misión OVNI, encontramos un caso del año 68, el caso de Valle de Loretani. En la práctica se encontró un nuevo testigo que está con vida y que aportó información trascendente. Wow, y es un caso que pasó, no te digo desapercibido, en su momento tuvo trascendencia, pero que quedó en el baúl de los olvidos. Y es increíble la posibilidad que te dan las nuevas herramientas. Entonces, por eso hay que hacer oídos sordos a aquellos que no te alientan a que busques eso. Claro. Sino que quizá, como yo tengo la teoría además que en los casos antiguos, como hay menos contaminación que ahora, con el uso de la información, podemos recuperar elementos que hoy no los tenemos bastante cercanos a tenerlos a mano. Entonces, me parece que es muy interesante abordar esos casos. Mira, Bruno Grenchi dice: cada vez que paso por las vías del ferrocarril en Santa Rosa recuerdo este caso y me imagino lo traumático que pudo ser para Sayago mientras viajaba normalmente en su Impala automático. Bueno, hay muchos comentarios aquí, interesantísimo el programa y los testimonios. Felicitaciones desde San Luis, dice Diego Antonacci. Bueno, por aquí están hablando también de viajeros del futuro que no piensan que puedan ser tan malditos los viajeros del futuro en el caso de que fueran esto, ¿no? Comentarios que aparecen aquí. ¿Se le podría realizar una autopsia a los restos?, dice Carlos A.G. Bueno, es algo que habría que hablar con mucha delicadeza con la familia. Eso, además, también a esta altura no sé qué se podría llegar a encontrar tras tantos años. En esa época era más fácil decir que el tipo estaba loco. Creo que si hoy pasara lo mismo, la ley y la sociedad haría lo mismo, dice Juan Morris. Bueno, es una opinión, ¿no? Hay muchas opiniones aquí que son interesantes. Por ejemplo, Lucas Fornero dice: ¿alguien conoce el caso de Paso Fialo? Abdujeron a un hombre que estuvo desaparecido por 12 horas. Sí, yo lo seguí de cerca ese caso. Mira, me lo había olvidado. A ver. Va en relación por los episodios de 1995. Es uno de los casos que entró en casuística en Uruguay. Fue cerca de la Aurora, si no mal recuerdo, en Salto, por ahí. Paso Fialo, dice por aquí. Sí. Es de un hombre que desapareció. Es parecido al de Juan Pérez. Mira, ya para que me está bajando la información un poco. Okay. Es parecido al de Juan Pérez porque era un hombre que tenía que ir a buscar un caballo. Y nunca más volvió. Entonces la mujer, no sé si llamó a un estanciero amigo, buscándolo por todos lados, pensando que había pasado horas. Pasó la noche con una gran tormenta y el hombre no apareció. Entonces dieron aviso a la policía y en el medio encontraron a la yegua, no encontraron al hombre y apareció en un monte o en un bosque, algo así. Ajá. Extraordinario ese caso, ¿eh? Mirá, me había olvidado ese caso del año 95. Qué interesante. Y de pronto reaparece esta noche en la señal Ciencia y Misterios cuando estamos hablando de casos que son muy, muy, muy fuertes. Bueno, hay otros casos que son... Y había un perro, pará que me acordé. Tenía un perro, como Juan Pérez, caballo y perro, mirá. Caballo y perro, bueno. Y el hombre tuvo un problema, se le achicó el cerebro. Eso era el tema, se le achicó el cerebro. ¿Cómo es esto?
Sí. El hombre con el tiempo empezó a tener dolores de cabeza, se le achicó el cerebro y cambió la conducta, algo así. Lo del cerebro, me acuerdo que fue por el achicamiento del cerebro. Ahí me acuerdo del final de la historia. No sé si creo de haber muerto. Sí, 2 años después, decía el comentario por aquí. Que Mirá. 24 meses después fallece este hombre. Mirá, casi quemó el otro. Bueno, hay un caso que es conocido, que no es tan terrible, pero es conocido como el caso Pretzel, que sucede a 2 kilómetros del centro de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y donde María Elodia Pretzel, que en ese momento tenía 19 años, a principios del año 1968, a mediados del año 1968, se encuentra con algo muy extraño. Ve 2 grandes focos en el camino, piensa que es su padre, que había salido, que estaba regresando, pero de pronto con lo que se encuentra es con algo bastante más extraño que el padre. Y estamos hablando de un hombre alto de aproximadamente 2 metros de altura. Esta descripción, ¿no?, del alienígena ario, rubio, peinado hacia atrás, de aspecto amistoso, pero que llevaba una suerte de esfera de cristal en la mano izquierda que flotaba y hacía como unos destellos luminosos. Cada vez que levantaba la mano con esa esfera y una manopla que tenía, ella se desvanecía. Lo que narra este relato es que ella perdía un poco la conciencia, se desvanecía. Cuando bajaba otra vez la mano, se recuperaba y resulta que en ese interín, en este caso Pretzel, llega el padre, sucede algo medio extraño allí en el medio, y este humanoide desaparece. Pero fíjate hasta en qué eventos que no parecen ser tan dañinos, de pronto la interacción, si los tomamos como reales estos casos, ¿no? Obviamente habría que revisarlos, pero una interacción con el fenómeno, con lo que no es cotidiano, con lo extraordinario, diría, por ejemplo, Néstor, puede llegar a afectar de maneras impensadas. Un humanoide que tiene una bola de cristal en la mano que flota, que cuando la eleva, el testigo empieza a desvanecerse. Cuando la baja, se recupera. Casi como si fuese uno de estos muñecos inflables, ¿no? Que por ahí vemos que le quitas presión y empieza... es una relación muy extraña, muy extraña. Esferas que, como bien dice Lucho Mendoza aquí, aparecen en un montón de casos, ¿no? Si me permitís, Fer, un par de comentarios sobre el caso Pretzel. Sí, Charles, por favor. El 14 de junio del 68. Ese caso ocurrió en Hotel La Cuesta, en Villa Carlos Paz, que de hecho el hotel sigue estando y por fuera es igual que en aquella época. Wow. Cuando uno va de Rosario, o de Córdoba, mejor dicho, a Carlos Paz, cuando entra a Carlos Paz desde Córdoba, el hotel está a la izquierda, o sea, si googlean, ponen el Google Maps, Hotel La Cuesta, ahí lo van a encontrar, y cuando entran a Carlos Paz, lo van a ver. De hecho, estuve el año pasado en Carlos Paz, en noviembre, y justo pasé por el hotel, me acordaba del caso. El tema de las esferas, de los seres con las esferas, también se repitió en Córdoba. Ahora me agarrás así medio por arriba, pero en la fábrica de Kia, de la automotriz Kia, también hubo un caso similar en aquella época de un ser y una esfera. Yo, en lo personal, creo que el tema de la esfera es como el péndulo que usa un hipnotizador para hipnotizar, digamos. Claro, o sea, yo creo que el poder de tomarlo inconsciente o no al testigo va por otro lado. O sea, que la esfera me parece más como algo para que el testigo se distraiga o preste atención. Pero hay algunos casos de estos seres altos, rubios, digamos, con una esfera en la mano. Más en esa época. Ahora no recuerdo en las últimas décadas, pero en esa época sí había muchos casos. No mucho, pero había algunos casos de eso. Estamos viendo, de hecho, ya que me diste el dato, estoy viendo
estamos viendo en Google Street View el exterior del Hotel La Cuesta, con ese cartel que está semi-oxidado, que se nota que tiene muchos años. Y nada, pensar que eso sucedió en este lugar es súper interesante y que está exactamente igual que en aquella época. Pero es verdad, he visto las fotos, alguna foto por ahí dando vueltas, y es este mismo lugar. Se ve Perdón, permíteme, te interrumpo, otro comentario así tonto. Que justo hoy, cuando estábamos hablando con Rubén Rombolá sobre el caso de Carlos Díaz, le hice el mismo comentario. ¿Cuántas veces o nos cruzamos con gente en la calle, en el bar, en donde sea, o pasamos por lugares y uno ni se imagina las historias que habrá detrás de esa persona o de ese lugar? Sí. O sea, ¿cuánta gente que le gusta el tema OVNI habrá pasado por el Hotel La Cuesta cuando fue a Carlos Paz, que es un lugar muy turístico, muy importante acá en Argentina, que seguramente muchos de los que han podido viajar han ido a Carlos Paz en algún momento, han pasado sin querer porque tenés que, cuando entras a Carlos Paz, pasás sí o sí por el Hotel La Cuesta. Es más, tal vez hay gente que le gusta el tema OVNI que se alojó en ese hotel y no se enteró que había un caso tan extraordinario, ¿no? Y así en tantos lugares, ¿no? O vos te cruzás con personas que ni te imaginás y que detrás de que esa persona tiene historias increíbles, ¿no? Los arquetipos de Rubén Romano. Claro, bueno, el amigo Rubén Romano. Qué grande Rubén, todo un personaje, un grande de la ufología, Rubén Romano. Bueno, por ejemplo, en Victoria, no, vos camines por donde camines por Victoria, vayas donde vayas, alguna historia rara hay escondido, digamos, ¿no? Claro. Tal cual. Hay un hecho más que me gustaría rescatar de este caso, porque tiene que ver con dentro del marco de la oleada del año 68, entre junio y agosto, septiembre. Realmente es una fecha paradigmática, de las mejores en casuística de la República Argentina. Sí, eso también, o sea, en el año 68 fue, o sea, este caso ocurre en medio de una gran oleada, ¿no? Que justamente estaba notando ese detalle cuando estaba armando, porque este caso va a estar dentro de poco en Historias para Dormir, y justamente estaba notando la relación de la cantidad de casos que hay en esa misma época, en esas zonas. Bueno, si les parece, vamos al segundo corte del caso de Fermín Sayago, porque hay más información. Pero Charles, yo ya te veo ahí acomodando los ojos. Son las 12 de la noche con 9 minutos. Vos me dijiste que a las 12 de la noche te haces calabaza, así que tampoco queremos ver el momento de la transformación en directo. No sé si querés aguantar 7 minutos más que es el corte, o si ya querés ir retirándote. No, quiero escuchar ya lo escuché en su momento a esta entrevista, pero la quiero volver a escuchar porque es un caso que me interesa, así que escucho la entrevista y después dejo algunas palabras finales como para despedirme y me voy a los aposentos. Me parece muy bien, Entonces vamos con el segundo corte de esta historia, la historia de Fermín Sayago, aquí en la señal Ciencia y Misterios, emisión central número 157. Te recuerdo que podés suscribirte al canal, que podés hacerte miembro del canal y que, por supuesto, si dejas tu like, nos ayudas muchísimo a que esto siga creciendo. Más material del que seguramente nunca viste, aquí en la señal. ¿Qué es lo que refiere o podía referir Sayago de su situación al momento de que le pasa la experiencia en sí? La experiencia en sí misma. Él venía en su auto, manejando solo por Avenida Circunvalación, tratando de esquivar semáforos. Sí. Antes en la Circunvalación no había los semáforos que hay hoy, ¿no? Pero no había semáforos, ni siquiera había muchas casas habitadas en este sector, no estaban los barrios que están hoy. Para quienes no conocen Santa Rosa La Pampa y quienes son de afuera, la avenida Circunvalación, como bien cita su nombre, da toda la vuelta a la capital de la provincia bueno, en esa época estaba bastante alejada del casco urbano más poblado, digamos que estaba en un sector bastante retirado. Él conducía un auto automático porque es de un Impala. A ver, si alguien se puede ver, es un auto monumental en tamaño,
era de auto automático, un auto viejo, automático, y él venía transitando por Circunvalación como para el lado del aeropuerto. Esa era su manera de circular. En un momento, él ve como una esfera negra que se le abalanza sobre el vidrio desde el aire como cayendo. Entonces atina a poner sus brazos delante de su cabeza y no pasó nada. El auto automático perdió perdiendo velocidad hasta que se paró por sí mismo en la banquina. Él se baja a ver qué le había pasado al auto porque no te respondía, no tenía electricidad para funcionar. Se baja a levantar el capó. Levanta el capó del auto y cuando quiere acordar, siente como una presencia, siente algo, entonces gira su cuerpo hacia la derecha y ve un ser muy alto, estamos hablando en el rango de los 2,40 metros, más o menos, de oreja puntiaguda, cabello muy cortito, ojos grandes, labios prominentes, que estaba con una vestimenta como si fuera de burbuja de detergente. Esta es la referencia. Su traje es del aspecto de lo que serían las burbujas de detergente, queriendo decir que era como luminoso y que tenía estas características. Sí, ¿no? Sí. Estaba como hablándole, porque los labios de la persona se movían, y era muy alto y estaba con sus manos extendidas y los dedos eran muy largos. Manos de 5 dedos, pero muy largos los dedos, ¿no? Ante esto, su automática reacción es salir hacia el otro lado, al sector contrario donde estaba esta persona. De un lado tenía el auto, del otro lado este ser sale en contrario. Cuando se da vuelta, hay otro ser idéntico, con las manos extendidas sobre su cabeza, y él siente un pinchazo en la cabeza. Lo próximo que recuerda es estar en la avenida Argentino Valle. Claro, pierde el conocimiento, pierde totalmente, en ese cruce con las vías y la avenida Circunvalación, y aparece o recuerda recién estar en la Argentino Valle. Lo que sucede en el medio siempre quedó en incógnita. La única referencia que hay entre 22 y 25 minutos que no tienen explicación entre donde él estaba y donde él apareció. Es un lapso de tiempo, no es tan grande, pero demora estar ahí andando en auto unos 4 o 5 minutos. Pero su relato es: siente el pinchazo, se desvanece, aparece con un tremendo dolor de cabeza manejando él en la avenida Belgrano. Su auto por inercia queda contra el cordón, él se baja porque no soporta el dolor y no lo soporta de tal manera que se tiraba contra el capó y hacía lo imposible porque se le fuera la cabeza. Lo reconoce una persona que lo lleva hasta el sanatorio, la persona con que nosotros después hablamos y demás. Pero ¿tuviste acceso a los médicos que lo revisaron? ¿Pudiste hablar con alguno? Sí, hablamos, porque aparte nosotros éramos el grupo de referencia de La Pampa, de lo que es el fenómeno OVNI. Teníamos un cierto prestigio, por decir así, por nuestra manera de investigar, y éramos referentes
muchos de los médicos que habían sido fundadores de ese ovni, teníamos esa base, por decirlo así, y también porque en esa época yo formaba parte de una fuerza de seguridad, la Policía de La Pampa. Ajá. Era el referente natural de la fuerza en cuanto al fenómeno ovni. Cada cosa que pasaba que tenía que ver con algo extraño, a mí se me comunicaba. Porque yo era... ¿Qué cargo tenías en la...? Yo en esa época era oficial superior, pero en el tiempo empecé de cadete, hice la escuela de policía, me recibí, fui ascendiendo. O sea que era un grupo multidisciplinario completo. Sí, completo. Doctores en medicina, policías, estudiantes, personas que estaban interesadas y que, como vos decís, además tenían una dinámica muy interesante. Bueno, en esta dinámica y en el tiempo que le quedó de vida a Sayago, ¿qué se llegó a saber? Hicimos algo exhaustivo. Mi oficio era ser sumariante, claro, hacer inspección ocular del lugar, recabar todos los datos, era lo que yo hacía todos los días para los jueces. Claro. Hacer croquis, digamos, y llevar a cabo investigación era lo mío, porque yo me dedicaba a eso, era sumariante. Claro. Hicimos todo eso, cada uno desde los lugares que podía hacía su aportación. Teníamos contactos, buenos contactos. Pudimos en esa época acceder a un contador Geiger, con el cual pudimos medir una medalla que él llevaba, pudimos medir el techo del auto, del Impala, y el resultado de eso es que existía radiación elevada, diríamos, pero dentro del rango de lo que puede encontrarse en la naturaleza. Bien. Lo que para nosotros de alguna manera descarta, porque está dentro del rango. A ver, no es normal que aparezca en el techo de un auto, no es normal que aparezca en una medalla, pero en la naturaleza existe. Claro. Entonces, bueno, estamos todavía dentro de lo posible, dentro del rango de lo posible. No es para hacer hablar acá, pero bueno, es solamente significativo. Sí. Los estudios de sangre dieron más o menos normal con alguna anomalía. Ajá, anomalías como qué. Como alguna anomalía, en esa época el bioquímico se llamaba el doctor Chirino, que era el doctor Chirino, muy conocido acá en Santa Rosa. Sí, y muy aficionado al fenómeno ovni, porque formaba parte de los conocidos que se reunían en torno a esto. Sí, quiero destacar en este momento la calidad del grupo en su formación, ¿no? Porque tenías personas interesadas, comunes y corrientes, como puedo ser yo, un bioquímico, doctores en medicina, policías, personas que de todos los estratos y ámbitos de la sociedad se reunían para tratar de encontrar explicaciones a cosas realmente extrañas que estaban pasando acá en la provincia. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de Chirino? Lo que Chirino refiere ahí es, bueno, esto habría que investigarlo más. Esta fue en esa época esto quedó en manos de un miembro del grupo y no prosperó, y después ya no se pudo recuperar el histórico del extraído. Bueno, suele ocurrir. Suele ocurrir. Queda como anécdota y no sirve para nada poder decirlo. Hay algo como para investigar, pero bueno. Y tiene que ver con los componentes íntimos de la sangre, lo que se refiere a las plaquetas y los elementos intermedios en la sangre, como que ahí había algo como para ver, ¿no? Relacionado entonces al sistema inmunológico. Yo no te sabría decir, porque no se hizo la investigación sobre eso. Puedo decir que tiene que ver con las plaquetas y los elementos intermedios, el plasma en sangre y esta cosita. Pero no digo más que eso porque no sé, no se investigó y no puedo decir más nada.
Síguenos en Instagram para saber todo lo que hacemos. La Señal, Ciencia y Misterios. Segundo corte del caso Sayago, en el cual, bueno, conocemos algunos detalles más, sobre todo, bueno, la descripción de estos humanoides con los que se habría encontrado. Y nada, veo que la familia señalera está enganchadísima porque están todos allí, están no solamente compartiendo en el chat con Andrea Pérez Simondini, sino que además están muy atentos, enganchados. También lo dicen en el grupo de WhatsApp de La Señal, así que gracias familia señalera por estar allí esta noche, gracias por acompañarnos. Un ratito paso por aquí por el chat para saludar a los que están conectados. Bueno, Carlos Alberto Urchuk, Charles, querido amigo, ya supongo que te estás despidiendo, pero me gustaría conocer tus últimas reflexiones respecto a este tema. Sí, ya como te decía, paso a mis aposentos. Me parece muy bien. Tengo que estar temprano atendiendo clientes, llamados de clientes quejosos que no le funciona el sistema, así que bueno, tengo que ir pensando excusas para decirle a cada cliente que llame mañana, dar excusas nuevas, digamos. No, como reflexión final, la verdad, primero, bueno, un placer siempre escucharlo acá al amigo. A Pumilla, a Mike. Y qué interesante sería, esto es un pensamiento, un deseo, qué interesante sería que pudiese existir una organización oficial del gobierno que pueda abordar estos casos, que tenga no solamente las herramientas, sino la posibilidad de abordar estos casos puntuales. No te estoy hablando de analizar fotos, digamos, ¿no? Una manchita en una foto, sino abordar estos casos así como el de Sayago, el caso de Carlos Díaz, que tenga el poder para poder abordar estos casos aún sobre la policía. Y poder hacer un estudio del caso completo, digamos, ¿no? En la parte médica, en la parte de peritajes, en la parte, en todo lo que sea necesario, digamos, ¿no? Y no tener que después ir detrás del caso una vez que ya pasó e ir tratando de recuperar documentos y hablar con el médico que estuvo. O sea, como que siempre vamos detrás reconstruyendo el caso, sino que pueda investigarse este caso con todas las herramientas desde el inicio, digamos, estos casos puntuales, no todos los casos, no que alguien denunció una luz por ahí, no, casos así como estos de encuentros cercanos, donde hay evidencias, donde hay elementos que puedan ser analizados. Te digo, si se pudiese abordar 2 o 3 casos así como estos, pero vas a encontrar, sería un paso increíble. Pero bueno, es un deseo que se me ocurre así a estas horas de la noche antes de irme a dormir. O que alguno de nosotros se haga millonario de pronto y permita financiar investigaciones faraónicas, ¿no? Que también estaría bueno, ¿no? Claro, pero va más allá de la plata. O sea, va más allá de la plata. No, sí, es el acceso a la información el acceso exacto, digamos, institucional. tener inclusive autoridad sobre organismos como la policía y demás. O sea, digamos, pero bueno, nada, es una opinión así un deseo, digo. Es un deseo, es un buen deseo para irse a dormir, de hecho. Sí. Absolutamente. Porque uno piensa, ¿cuánta información se perdió? Acá estaban comentando en el chat, por ejemplo, y no se le puede hacer una autopsia del cadáver, qué sé yo. Hay tantas cosas por hacer en casos así, tantas cosas para abordar desde diferentes ámbitos, que sería extraordinario, o sea, insisto, con 2 o 3 casos así, avanzaríamos un montón con respecto al tema OVNI. Y no perder tiempo analizando fotos, digamos, una manchita en una foto, digamos, ¿no? Que es un desperdicio. Es un desperdicio de tiempo, de recursos y demás. Absolutamente.
Aprovecho a saludar a mi amigo, porque acá nadie lo quiere, pero yo lo quiero, a mi amigo Rubén Lianza, que siempre me deja comentarios extensos en el Facebook, que nunca los leo porque la verdad no tengo tiempo para leer un texto tan extenso, pero yo lo estimo mucho, Rubén, realmente lo quiero mucho, pero bueno, estaría bueno que se pudiese hacer otras cosas, digamos, con este tema. No, yo no es que no lo quiera personalmente, no tengo nada en contra de Rubén Lianza. Me gustaría que me atienda el teléfono de vez en cuando le voy a preguntar algo, nada más, pero después, ¿viste? Claro, después de que salió la publicación del caso Bariloche, que lo llamé por eso, no me atendió nunca más, nunca más. Me dijo, me estoy yendo de viaje, está bien, le digo, te llamo, ¿cuándo volvés? Finales de enero, ok, nunca más me atendió el teléfono, pero está bien, la verdad, un saludo a Rubén, si querés te convido un mate, no, ahora no podemos. Bueno, tomemos mate cada cual con el suyo, compartamos así, de esa manera nos saludamos con el codo y charlamos un rato, de estos temas que son re interesantes. Ya está disponible en Amazon Mía 1, el primer adelanto de mi libro de relatos Obertura de la Máquina. 6 historias cortas de cyberpunk muy intenso. Los que lo han leído dicen que es adictivo y te puedo asegurar que lo vas a disfrutar.